sin distancias. canal.uned.es. Saberes digitales. Hablamos con un experto en esta cuestión, Fernando Bordiñón. Con él comentaremos algunas experiencias que vienen desarrollando desde la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, UNIPE, con el uso de las tecnologías digitales para desarrollar saberes y habilidades, experiencias en las que los jóvenes estudiantes diseñan, construyen, crean. Un concepto, el de saberes digitales, sobre el que trabaja también Fernando Bordiñón en su investigación para la tesis doctoral presentada en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fernando es profesor del Departamento de Ciencias y Tecnología en la Universidad Pedagógica Nacional de Buenos Aires, en Argentina, donde también dirige la carrera de especialización en educación mediada por tecnologías de la información y de la comunicación. Como mencionaba hace un momento, es doctor en Comunicación y Educación en Entornos Digitales en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, además con una investigación especializada en el desarrollo de los saberes digitales. Su formación, nos señalaba, es en Ciencias de la Computación, con especialización en redes de datos, licenciado en Sistemas de Información, magíster en redes de datos, máster en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento. Por eso, antes de hablar del concepto de saberes digitales, sí que me gustaría que nos hablase en general de esas experiencias educativas en las que lleva trabajando con un equipo desde hace varios años. Bueno, muchas gracias por recibirme en esta casa querida que es la UNED, de la cual yo también soy parte y que ha tenido mucho que ver en el desarrollo educativo que he venido teniendo y he venido aplicando estos últimos años en mi país, en Argentina. Como decías, para entender, para dar contexto, mi formación básica es técnica, es en ingeniería, es en informática, en redes de comunicaciones. Y hace alrededor de 10 años di un giro y seguí en las comunicaciones, pero me interesó mucho más la comunicación sobre lo que conocemos como las capas superiores en el modelo de comunicaciones, que son las personas, y específicamente en los ambientes educativos. Y ahí me acerqué por la educomunicación a esta universidad que tiene mucha trayectoria y empecé a trabajar mirando en un contexto de Argentina por el año fines de 2013, principios del 2014, en el cual estaba un plan del gobierno anterior, de la gestión anterior de gobierno, que se llamó Conectar Igualdad, que una de las líneas de las dimensiones de trabajo tenía que ver con la entrega de computadoras netbook a estudiantes y docentes. En 5 años se entregaron 5 millones de computadoras. Y eso generó bastante revuelo, bastante expectativa, bastante movimiento desde lo educativo, porque hubo una decisión ejecutiva de entrega. Ahora, ya esa brecha de acceso se estaba saldando muy rápido. Había que ir sobre las siguientes brechas que tenían que ver sobre las brechas de uso y luego sobre la brecha cognitiva, cómo eso mejora, enriquece los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, ese era el contexto. Yo empezaba mi trabajo de investigación de doctorado, buscando temas, y lo que veía y lo que estaba, digamos, como cierta insatisfacción me daba, que los usos de las computadoras eran primarios en los estudiantes. Eran usuarios pasivos, usuarios de caminos, de guiones predeterminados, diría Manuel Castells. En vez de interactuar, eran interactuados por los programas y por los objetivos corporativos que había tras ellos. Bueno, en ese contexto empiezo a pensar cómo podemos generar un salto en el uso y esos jóvenes pueden empezar a ser diseñadores, autores, productores con tecnología. Bueno, ese fue un poco el desafío. No tenía en ese momento las certezas, pero sí de las respuestas, pero sí tenía un desafío. Y aquí en
En España, específicamente, un día paseando por Madrid, me acuerdo un sábado a la tarde, entré a un bello lugar que queda en el barrio de Las Letras, que es un lugar público del ayuntamiento, que es Medialab Prado, y de casualidad me llamó la atención el lugar, la arquitectura clásica y moderna combinada, e ingreso sábado a la tarde y había un grupo de unos 30, 40 jóvenes, repartidos en 10 mesas, trabajando intensamente con tecnologías digitales, pero no utilizando programas, sino produciendo cosas, generando pequeños chismes electrónicos, otros generando páginas web, otros diseñando pequeños juegos, pero eran productores. Y bueno, y esa fue la llama. Volví a la universidad, estudié más de ese lugar, estudié eso, y me di cuenta de que tenía que empezar a ver qué materiales, qué metodologías podía empezar a desarrollar para que los jóvenes trabajen con tecnología como diseñadores productores. Y cuando volví a mi país, en ese momento, en mi universidad planteé el tema, planteé el proyecto y creamos un programa llamado Más allá de las pantallas, como una metáfora. Pondremos un enlace porque además podemos ver trabajos realizados por esos jóvenes. Sí, tranquilamente. ¿Y cuál fue el principal objetivo de Más allá de las pantallas? Bueno, primero la metáfora, decir, bueno, hay otras formas complementarias de crear con tecnología que no únicamente se realizan tecleando o deslizando dedos sobre una pantalla. Hoy podemos, desde distintos ámbitos, producir con tecnología objetos tangibles, pequeñas piezas, si se quiere decir, de robótica, pequeñas piezas de arte digital, videojuegos. Entonces empezamos a ver qué materiales había para hacer esto. Y tenían que ser materiales generalmente abiertos, económicos. Y también lo principal es que sean abiertos, porque al ser abiertos garantizamos que había una comunidad atrás que los iba a seguir haciendo económicos y además iba a dar apoyo. Y bueno, empezamos a trabajar. Lo primero que empezamos con una línea que se llamó computación física. Nosotros conocemos la computación tradicional, que es teclear dentro de las máquinas. Hay una línea de trabajo que se llama computación física, que tiene que ver con pequeños computadores muy chiquititos. Uno, el más tradicional, el más popular, se llama Arduino, que es un computador de open source, un computador abierto, o sea, están los planos en internet donde cualquiera se lo puede armar por una decena de euros, y es una computadora en sí. Y es una computadora que permite conexión con otros elementos, teclas, interruptores, luces, motores, pequeños elementos de sonido, parlantes, y uno puede empezar a construir pequeños aparatos tangibles, interactivos. ¿Por qué interactivos? Porque responden a acciones que puede llegar a hacer una persona, a tocar un botón, a deslizar una mano, a un sonido, y uno puede así construir lo que denominamos nosotros objetos digitales interactivos para el aprendizaje. Ahora, si yo les digo robótica, es un objeto digital interactivo, particular. Si yo les digo un elemento musical, una caja musical electrónica, también es otro objeto digital interactivo. Entonces, como nosotros no quisimos ir a ningún estereotipo, dijimos, vamos a trabajar con esos objetos digitales interactivos, que además son complejos para aprender. ¿Por qué? Porque por un lado, hay que construirlos con las manos, hay que diseñarlos, pero por el otro también hay que programarlos. Entonces, eso da una oportunidad y un involucramiento de los jóvenes muy grande y un compromiso muy grande a la hora de diseñar. Y como decía el profesor Seymour Papert, es un aprendizaje que nace en las manos y termina en la cabeza construyendo estructuras cognitivas fuertes. Además, un trabajo colaborativo, porque ustedes trabajan en talleres. Y bueno, siguiendo esa línea de trabajo,
pues está su investigación de tesis doctoral, que pondremos también un enlace porque está en el repositorio de la UNED. El título de la tesis, Digital Orbis, una pedagogía del hacer digital crítico. Y ahí, pues, además de información, también da pues muchas referencias prácticas para realizar estos trabajos. Pero sí que me gustaría que nos hablase un poco de lo que denomina saberes digitales, porque también empieza a conceptualizar este concepto, saberes digitales, en esa tesis, Fernando Bordiñón. Sí, efectivamente. Una de las cosas, acá es como que empiezan a ir líneas paralelas de trabajo. Por un lado, lo que venía comentando recién, y la necesidad de ver si los jóvenes pueden producir con tecnología, pueden diseñar, pueden ser coautores de elementos tecnológicos. Eso fue lo que hicimos en 3 talleres en Argentina con estudiantes de escuelas secundarias y también con sus profesores. Y además ver si podían aprender juntos, podía haber un coaprendizaje, aprender a la vez cada uno en su rol, pero aprender a la vez estudiantes y maestros. Ahora, más allá de que Media Prado encendió la mecha por el conocimiento y es como que dejó un indicio de que algo había ahí, al empezar a formalizar qué es esa institución, de qué categoría es, cómo se construyó, uno empieza a ver que hay un conjunto de instituciones semejantes a Media Prado que son espacios de aprendizaje, comunidades de aprendizaje que tienen muchos nombres, se pueden llamar en algún caso Makerspace, en otros casos Fab Labs, en otros casos Media Lab, en otros casos Hackerspace, pero que tienen un común denominador. Es gente que más allá de las instituciones educativas tradicionales, formales, se agrupa, genera una comunidad de aprendizaje donde tratan de habitar problemas, no digo resolver, sino tratan de habitarlos a los problemas, porque suena muy presuntuoso resolver. O sea, tratan de compenetrarse o tratan de trabajar sobre cosas que los afectan. En estos espacios hay muchas comunidades de afectados que están residiendo y no solamente se están quejando que está bien, sino también están tratando de experimentar soluciones alternativas a sus problemas. Ahora, ¿qué características tienen? Que hay un uso intensivo de las tecnologías digitales. Entonces, ahí es donde entra ese concepto de hacer digital crítico, porque es un hacer con tecnologías digitales, pero crítico. ¿Qué significa? Que está situado, que está contextualizado con su realidad, con su problemática. Y ahí es donde se juntan los grandes referentes de la educación, como ha sido para mí John Dewey, quien ha planteado que la educación tiene que ser una educación contextualizada con la situación de las personas, o por otro lado, en el Brasil de hace unas décadas atrás, Paulo Freire, que decía que educar es ayudar a que otro sea. ¿Y cómo puedo ayudar a que otro sea? Ayudándole a leer su realidad, su contexto, y además poder intervenirlo, poder, entre comillas, potencialmente mejorarlo. Y ahí está la producción con tecnología, tiene que ver con esa, si se quiere decir, intermediación de su mundo. Entonces, no de gusto, la mayoría de estos colectivos también tiene por referencia a este filósofo Pekka Hymänen, quien propuso la ética hacker, que también está relacionado con ser feliz trabajando con lo que uno hace y además no pidiendo permiso a otros para intervenir su propio mundo. Entonces, bueno, fueron varios factores que me llevaron a estudiar estos espacios informales de aprendizaje. Media Lab fue el principal caso que tomé, pero he entrevistado más de 30 referentes de estos espacios, he visitado en Latinoamérica. España tiene mucha tradición en estos espacios, hay en Barcelona, hay en Bilbao, en Oviedo. Y lo que traté de recuperar en mi tesis, con ese concepto de hacer digital crítico, que después lo va a evolucionar a saberes digitales, lo tengo ahí, en qué puede aprender la educación formal de estos espacios informales de aprendizaje. Ahí me centré, si se quiere decir, lo que es mi aporte de trabajo de doctorado.
Cuando, finaliza el trabajo académico, continúo en mi país trabajando estos temas, ya validando experimentalmente lo que son capaces de hacer los jóvenes con tecnología en estos ambientes, utilizando técnicas, herramientas y modos de trabajo que hay en estos espacios. A la universidad pública UNIPE, mi universidad, la convoca el Instituto Nacional de Educación Técnico, INET, que tiene a su cargo todas las escuelas técnicas del país. Y nos propone como un desafío incorporar ese hacer digital crítico a los 3 primeros años de estudio. Efectivamente, después hablaremos de esos proyectos, pero para centrarnos un poco, ¿a qué denomina saberes digitales? Sobre todo desde esa perspectiva de una pedagogía crítica. Bueno, ahí en ese momento es cuando emerge, toma fuerza, toma volumen, ese concepto de saber digital. Porque el hacer, cuando nos convocan, era un hacer tradicional, un hacer propio de la sociedad industrial, en el cual las nuevas formas de diseño, las nuevas formas de fabricación, las nuevas formas de trabajo no habían ingresado. Y ahí necesitamos construir una referencia, necesitamos construir un elemento común que nos permite organizar y cambiar en las escuelas secundarias el hacer. Y construimos el concepto de saber digital como una forma de diseñar, de hacer con tecnología, situada en un contexto propio donde está cada uno de los estudiantes y motivada por sus problemas y por su contexto y por las cosas que los interponen en su vida diariamente. Entonces, a esos saberes digitales los entendemos desde como una actitud y una actitud, con C y con P. Como una actitud desde el punto de vista de poder hacer las cosas solo y en comunidad que uno desea, no las cosas que están programadas o las cosas que están recetadas, sino tener usos efectivos de la tecnología, decimos. Y por otro lado, para lograr eso, necesitamos que esos jóvenes, para poder alcanzar esa relación con el saber y esos saberes digitales, esos jóvenes tengan un alto nivel de fluidez tecnológica. Y fluidez tecnológica, para explicarlo, siempre hago el paralelo con una lengua. Yo el italiano, aunque soy de tradición italiana, no lo manejo. Entonces, si voy a Roma, seguramente podré comer, viajar en un transporte público, pedir una habitación, pero no voy a hablar profundamente en italiano de política, ni declararme una señorita, mi amor, con un gran verso de palabras, porque no soy fluido en la lengua. Para diseñar con tecnología, para construir con tecnología, también tengo que ser fluido, y esa es una actitud a lograr. En definitiva, hoy entendemos en este contexto de educación que los saberes digitales avanzan en 3 dimensiones no separadas, sino que se entrelazan. Una dimensión tiene que ver con el desarrollo del pensamiento computacional, o sea, la capacidad de pensar con herramientas propias de las ciencias de la computación para poder tratar de diseñar soluciones a problemas y luego especificarlas para que una máquina las pueda llevar adelante. Esa es como la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con la computación física, algo que hablábamos hace un rato, que es lo que de alguna forma hoy podemos trabajar con elementos tangibles, con elementos de hardware, y podemos crear, sin grandes conocimientos de electrónica, pequeños objetos digitales interactivos, a los cuales, desde el pensamiento computacional, los vamos a poder crear programas para que hagan cosas que queremos que hagan. Y lo tercero tiene que ver con la tercera dimensión de los saberes digitales, con el diseño y fabricación digital. Hoy las máquinas, las herramientas son otras, las máquinas son manejadas por computadoras y nosotros, las personas, tenemos que ser capaces de diseñar los programas para que esas máquinas fabriquen. Cuando mezclamos el pensamiento computacional con la computación física, el diseño y la fabricación digital, ahí tenemos los saberes digitales en acción
al servicio de una educación que de alguna forma interpela a los estudiantes como creadores y diseñadores con tecnología. Efectivamente, y esto integra también las competencias digitales que tanto preocupan en el ámbito de la educación formal. Hablando precisamente de las aportaciones que han hecho para materiales docentes, como antes nos mencionaba, pues precisamente en su universidad, en la Universidad Pedagógica Nacional en Buenos Aires, en Argentina, pues han producido una colección que ustedes denominan libros libres en la UNIPE. Simplemente un apunte, profesor Fernando Bordiñón, sobre esos materiales, porque entre ellos hay una guía muy interesante sobre diseño y construcción de objetos interactivos digitales, además de otro trabajo sobre diseño e impresión de objetos 3D, una guía de apoyo a las escuelas. Un apunte sobre estos materiales a los que también pondremos un enlace en Canal UNED. Nuestro trabajo inicial en campo con estudiantes y con docentes, que tuvo que ver con saber que eran capaces de diseñar y construir con tecnología, no quisimos que solamente quede en un registro académico o en un análisis académico. Entonces, con cada uno de esos talleres, los ligamos con la construcción de un material de apoyo a escuelas, y entonces los primeros talleres que tenían que ver con computación física, pensamiento computacional, con Arduino, ahí construimos, preparamos un libro que fue el diseño y construcción de objetos digitales interactivos, que es de una colección de herramientas de nuestra universidad y que se encuentra libre para descarga. Es un material que decimos que ni es para el profesor ni es para el estudiante, es para los dos a la vez. Y luego hicimos un segundo libro que es el de diseño e impresión 3D, que también se derivó de los talleres que hicimos con escuelas donde los acompañamos a ensamblar sus impresoras, o sea, les entregamos impresoras donadas totalmente desarmadas, ellos las ensamblaron, una vez que las ensamblaron, las probaron, tuvieron sí talleres de diseño y uso básico, y bueno, también a partir de eso construimos un segundo libro, que es una guía de apoyo a escuelas, y ahora estamos escribiendo en este momento, esperemos que pueda salir a mitad de año, el tercer libro, que tiene que ver con la tercera dimensión de los saberes digitales, que es el de pensamiento computacional, donde lo estamos centrando en una parte original que no está muy trabajada, que es el pensamiento computacional desenchufado o unplugged, se le dice, que es aquel que es donde se empieza a trabajar con las manos, con materiales, sin computadoras, digamos. Como usted ha mencionado, pues en un taller recientemente, nuevas formas de circulación de los saberes. Muchísimas gracias, Fernando Bordiñón, profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, en Buenos Aires, Argentina, donde también dirige la carrera de especialización en educación mediada por tecnologías de la información y de la comunicación. Hasta otro encuentro. Muchas gracias. Saberes Digitales, un nuevo espacio de la serie sobre educomunicación que dirige en la UNED el profesor Roberto Aparici, de la Facultad de Educación de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. En Canal UNED, canal.uned.es, podemos escuchar este espacio y otros muchos sobre educomunicación, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.